Existe un pasaje en el Génesis que ha desconcertado a teólogos, historiadores y estudiosos durante siglos. Génesis 6 dice: los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y de ellos nacieron gigantes. La Biblia nunca vuelve a explicar quiénes eran esos hijos de Dios, pero un libro antiguo, encontrado hace más de 2000 años, sí lo hace. Ese libro se llama el Libro de Enoc. Y ahí aparece un nombre olvidado por la mayoría: Semjasa. El Libro de Enoc es un texto judío antiguo, escrito aproximadamente entre el 300 y el 100 a.C. Fragmentos de este libro fueron encontrados en 1948 en las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto, en Israel, junto con los famosos rollos del Mar Muerto. Aunque no forma parte de la Biblia tradicional, este texto era conocido por las primeras comunidades judías y cristianas. De hecho, la Iglesia Ortodoxa Etíope aún lo considera un libro sagrado. En este texto se describe a un grupo de ángeles llamados los vigilantes. Según Enoc, los vigilantes eran ángeles enviados a observar a la humanidad. Su función era vigilar, aprender y reportar. Pero algo ocurrió. El líder de estos ángeles era Semjasa, y fue él quien convenció a otros 200 vigilantes de hacer algo que estaba prohibido: descender a la tierra. El lugar donde, según el texto, hicieron su pacto fue en la cima del monte Hermón, una montaña real ubicada entre Siria, Líbano e Israel. Ese sitio todavía existe, y su nombre, Hermón, en hebreo antiguo, está relacionado con la palabra juramento, porque ahí hicieron un juramento que cambiaría la historia. Los vigilantes descendieron del cielo y comenzaron a convivir con los humanos. Pero no solo observaron, se unieron con mujeres humanas. Y de esa unión nacieron los Nefilim, seres descritos como gigantes, fuertes, dominantes y temidos. Pero lo más grave no fue eso. Semjasa y los vigilantes comenzaron a enseñar a la humanidad conocimientos que no debían poseer: fabricación de armas, metalurgia, astrología, hechicería, secretos del cielo. Sabiduría adelantada a su tiempo. Según Enoc, Dios envía a los arcángeles a intervenir. Los vigilantes son capturados. Semjasa y los suyos son encadenados en un lugar profundo de la tierra, donde permanecerán hasta el juicio final. Los Nefilim desaparecen en un gran cataclismo que muchos relacionan con el diluvio. Y la historia es borrada, casi por completo. Ahora el pasaje del Génesis cobra sentido. Los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. Para muchos estudiosos, ese versículo es un fragmento resumido de esta historia, mucho más amplia que Enoc sí detalla. Una historia que fue conocida en la antigüedad, pero que con el tiempo dejó de enseñarse. Esto no nace de un mito moderno, es un relato antiguo, con ubicaciones reales y documentos históricos. Semjasa no es descrito como un demonio, es descrito como un ángel que decidió cruzar un límite, un vigilante que dejó de observar para intervenir. Y tal vez por eso esta historia incomoda tanto, porque plantea una pregunta profunda: ¿y si la humanidad recibió conocimientos antes de tiempo? ¿Fue solo un mito antiguo o el recuerdo de algo que realmente ocurrió? ¿Por qué este libro fue excluido? Algo que inquieta a muchos estudiosos no es solo la historia, sino el hecho de que el Libro de Enoc era muy leído en la antigüedad. Los primeros cristianos lo conocían, los judíos lo estudiaban. Incluso es mencionado indirectamente en la carta de Judas en el Nuevo Testamento. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿por qué este libro, que era tan conocido, desapareció de la mayoría de las Biblias? Algunos creen que fue porque su contenido resultaba incómodo. Habla de ángeles que se equivocan, habla de conocimiento prohibido, habla de una humanidad que recibió saber antes de tiempo. Y sobre todo, explica algo que el Génesis solo menciona en 2 líneas. Según Enoc, cada vigilante enseñó algo distinto. Uno enseñó a fabricar espadas, otro enseñó astrología, otro enseñó a leer las estrellas, otro enseñó hechicería y encantamientos. Es decir, no solo descendieron, intervinieron directamente en el desarrollo de la humanidad. Y aquí es donde muchos investigadores modernos encuentran algo fascinante. Civilizaciones antiguas que aparentemente tenían conocimientos muy avanzados para su época. Metalurgia temprana, astronomía precisa, construcciones imposibles. ¿Coincidencia? ¿Evolución natural o memoria distorsionada de un evento mucho más antiguo?
El monte Hermón no es un lugar mítico. Existe, puedes buscarlo en un mapa. Se encuentra en la frontera entre Israel, Líbano y Siria. Y durante siglos ha sido considerado un lugar sagrado, misterioso y simbólico. Algunos historiadores creen que no es casualidad que este punto geográfico aparezca en el relato, porque era un lugar visible desde grandes distancias, elevado, imponente, un punto perfecto para que en la mentalidad antigua fuera visto como un sitio de descenso celestial. El relato de Enoc conecta directamente con el diluvio, porque describe a los Nefilim como seres tan dominantes, tan violentos, tan fuera del orden natural, que la tierra se corrompió. Y entonces viene el juicio. El diluvio no solo limpia la maldad humana, sino las consecuencias de la intervención de los vigilantes. Esto da una perspectiva totalmente distinta al relato bíblico que muchos conocen. Mito, símbolo o memoria histórica. Aquí es donde el documental deja la afirmación y abre la reflexión. Tal vez esta historia sea simbólica. Tal vez represente la desobediencia, el orgullo y el límite del conocimiento. O tal vez sea el recuerdo antiguo de algo que nuestros antepasados intentaron explicar con el lenguaje que tenían. Porque todas las culturas del mundo hablan de seres que bajaron del cielo, enseñaron conocimiento y luego desaparecieron. Sumerios.mayas, egipcios.hebreos. La pregunta no es si el relato es idéntico, sino por qué la idea se repite en tantas civilizaciones. Semjasa no aparece como un demonio, aparece como un líder. Un ángel que tomó una decisión, un vigilante que dejó de observar para intervenir. Y por eso su historia quedó marcada, no como maldad absoluta, sino como alguien que cruzó un límite que no debía cruzarse. La historia de Semjasa y los vigilantes no busca asustar, busca hacernos pensar sobre los límites, pues sobre el conocimiento. Y sobre esos relatos antiguos que, aunque fueron olvidados, siguen despertando preguntas profundas. Soy Revelaciones del Alma. Si te gustó este video, suscríbete para que no te pierdas las próximas historias.